Hola, buenas tardes. Hoy presentamos una actividad que hemos denominado Cultura Afectivo-Sexual y de Género en conmemoración del Día LGTBIQ+. Como sabéis, el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo y creemos conveniente hacer pedagogía sobre este tema. Por ello, me hago eco del contenido de la página de Amnistía Internacional en la que presentan una guía de comunicación género-inclusiva en derechos humanos. Lo que no se nombra no existe. Las personas solemos comunicarnos esencialmente a través de la palabra. La dotamos de significado y lo ponemos en común para poder entendernos. Inventamos palabras para nombrar cosas nuevas o definir conceptos. No hay manera más eficaz de ocultar, invisibilizar e incluso negar la existencia de algo o alguien que no es nombrado. Cuando comunicamos, ya sea a través de palabras, gestos o imágenes, transmitimos nuestra manera de ver y entender el mundo. En este sentido, siempre se trata de una expresión cultural, social y, por tanto, también de género. Nuestro mensaje puede ser sexista, agresivo y ofensivo e inducir a usos discriminatorios, sin que a veces ni siquiera nos demos cuenta. O por el contrario, puede ser igualitario, inclusivo, conciliador, tolerante. Puede, por lo tanto, vulnerar derechos o contribuir a protegerlos y empoderar. Por ello, como todas nuestras expresiones, la comunicación también debería ser consciente, ya que a través de ella expresamos nuestros valores. Hemos de saber qué decimos y por qué lo decimos, y no caer en el uso de expresiones y formas cuyos significados a veces se nos escapan por el mero hecho de que siempre se ha dicho así. Lo de siempre se ha dicho así podemos y debemos cambiarlo. La incorporación del lenguaje inclusivo debe ser proactiva y consciente. Aunque pueda resultar laboriosa, no se trata de una formalidad, sino de una forma del lenguaje que acompaña un cambio de contenidos sociales que pretendemos lograr. Toda moda, costumbre o palabra nueva en el entorno social, antes de ser aceptada e incorporada, genera resistencia y no se ganará su derecho de admisión de inmediato. Lo mismo nos pasa con el lenguaje inclusivo. ¿Os acordáis de las APA de antaño? Que se denominaban Asociación de Padres, aunque también participaban activamente en las madres, pues se transformaron en AMPAs. Y después de un rodaje de mofa incluida, ya hace años que esa denominación se ha aceptado y funciona como una lógica única. Así pasa con los usos de la comunicación y así pasará con la comunicación inclusiva. A base de incorporar, perseverar y repetir expresiones. Utilizar las formas inclusivas de imponer en el habla el derecho de admisión de todas aquellas personas excluidas del lenguaje. Conseguiremos que se reconozca nuestra presencia y el lugar que nos corresponde en el mundo y en el lenguaje. Es un camino largo, pero lo conseguiremos, igual que hemos logrado otros hitos. Para ello tenemos aquí a Eva Calero Espada, quien nos aclarará los términos que actualmente se utilizan en este tema. Espero que sea del interés de todos y todas. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, como bien me ha presentado Carmen Surera, yo soy Eva Cabello y voy a hablar un poco de los diversos conceptos que hay dentro del colectivo LGTBIQ+, pero creo que antes de empezar a hablar de qué es la identidad de género o qué es la orientación sexual, creo que es importante explicar lo que es la diversidad sexual, porque la diversidad sexual no hace referencia a una forma simple de expresarnos, sino que hay diversas formas de expresarnos en el ámbito tanto afectivo como sexual, no solo en el ámbito de pareja o amoroso, sino que incluye cualquier existencia en la diversidad de expresar la sexualidad, de la identidad de género o de la diversidad de género. Pero ¿el género qué es? El género, según la RAE, tanto que se menciona siempre cuando hablamos del lenguaje, según la RAE, el género es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde el punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. O
sea, desde la RAE ya se está identificando el género como que no es un constructo biológico como se quiere muchas veces identificar, sino que es algo sociocultural. Lo biológico sería el sexo, y cuando nosotras hablamos de género se trata de una construcción social, ¿vale? Una construcción social que son tanto comportamientos como actividades, como características o atributos que desde la sociedad se enmarcan a un género u otros. Como tal, al ser una construcción social, son como unas normas sociales que se enmarcan dentro de esa sociedad, pero no en una sociedad entendida como un país, por ejemplo, sino en una sociedad, además, en el lugar y en el momento histórico específico. Por lo tanto, no es lo mismo lo que se puede entender en género en España como se puede entender en cualquier otro país de Europa o de cualquier otro continente. Y tampoco es lo mismo lo que se entiende a día de hoy como género a lo que se entendía en los años 70. Esto, por ejemplo, lo podemos comprobar muy bien en los años 70, por ejemplo, en España era impensable que una mujer fuera con pantalones. Siempre iban o con falda o con vestido, y si alguna mujer iba con pantalones era como un acto reprobable. Incluso a día de hoy es lo más normal del mundo. Entonces, dentro de un mismo país, al ser un constructo social, puede ir cambiando según va cambiando la sociedad, las normas sociales y la socialización. ¿Cómo se aprende entonces el género? El género se aprende socializando. Lo típico que antes se decía, que lo azul es para los niños, lo rosa para las niñas, los juguetes de las Barbie, las muñecas para las niñas, juguetes de coches para los niños. Eso hoy en día, gracias a la sociedad y a las normas sociales que se van implantando, está cambiando. Porque ya no es solo lo que se aprenda con que si un niño, por ejemplo, quiere jugar con muñecas, lo que se le reproche con esa actividad o el mensaje que se le transmita a ese niño. Ya no es solo eso, sino que le estás coartando la libertad de poder expresar su género de la forma que sea. Un poquillo, ya que sabemos lo que es el género, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la identidad de género, ya que estamos hablando del peligro que tienen encasillar con estos roles de género y estos estereotipos de género en la sociedad. Los niños no lloran, las niñas son princesas. Ya que se puede hablar del peligro que tiene encasillar eso, la identidad de género es la libertad que cada uno, cada una o cada une, hablo de une como género neutro, ¿vale? Porque como ha dicho ahora mismo Carmen, con el lenguaje tenemos el poder de poder referirnos a todo el mundo de forma inclusiva sin excluir a nadie, y con el une o la terminación N estamos utilizando el lenguaje neutro para que se identifique cualquier persona. Continúo con lo que iba, que es la identidad de género, que es una expresión que no tiene otro término, que es una expresión autopercibida que cada una tiene como persona de sí misma, ¿vale? Dentro de la identidad de género es una percepción subjetiva que no tiene nada que ver con el género en sí como constructo social, porque tú te puedes percibir como quieras y es independiente al sexo con el que se nace, incluso a la orientación sexual, ¿vale? No tiene nada que ver ni con el género que te impone la sociedad, ni con la orientación sexual, ni nada de esto, sino que tiene que ver con cómo nos sentimos, cómo nos expresamos, tanto en la intimidad de cada persona, cuando se mira al espejo, si se identifica con lo que ve de su cuerpo o si no, o tanto con eso como con la relación que tiene en la sociedad, con el resto de personas. Y eso no quiere decir que la identidad de género no sea también algo que se pueda percibir desde la sociedad, sino que hay una diferenciación entre identidad de género y expresión de género, ¿vale? La identidad de género sería cómo nos percibimos subjetivamente y la expresión de género sería cómo manifestamos a la sociedad ese rol con el que nos definimos, con el que nos identificamos, ¿vale? Con la
No sé si me estoy explicando. Vale. Con la expresión de género, cada persona puede manifestar con los comportamientos, como ya hemos dicho que el género es un constructo social, puede expresarse con vestimenta, con complementos, con comportamientos, con actividades, cada cual como quiera, pero es como te entiende la sociedad y cómo tú te quieres expresar hacia la sociedad, ¿vale? Dentro de la identidad de género tenemos como dos grandes subgrupos, ¿no? Estaría la persona cisgénero, que son aquellas personas cuyo género asignado por la sociedad al nacer coincide con su género autopercibido, ¿vale? Con lo que se identifica con su género. Y están las personas trans. Las personas trans son aquellas personas que se sienten de un género diferente al que se le asignó al nacer. Dentro de las personas trans cada vez se hace menos esta distinción porque es un poco despectiva, puede ser incluso discriminativa en algunas ocasiones, pero dentro de las personas trans están las personas transexuales y las personas transgénero. Simplemente se diferencia una persona transgénero de una persona transexual en si la transgénero igual no se siente identificada con ese género que se le ha percibido desde su nacimiento, pero no entra en ningún tipo de cirugía o ninguna operación quirúrgica o hormonal, y las transexuales sí. El hecho de que es discriminativo es porque a nadie le interesa si en su intimidad esa persona va a pasar por un momento de transición, ya sea quirúrgica o hormonal, o lo que nos estamos metiendo directamente en preguntar si es lo que tiene esa persona entre las piernas. Entonces es algo que es muy íntimo y que a nadie le interesa, por eso directamente se habla de personas trans sin entrar en transgénero, transexual. Si cada cual puede hablar de lo que quiera. Si yo me siento cómoda y soy trans, puedo decirte si me he operado o si no, pero no tiene por qué enterarse una sociedad entera de lo que yo soy, o cuando preguntan es realmente para hacer una discriminación. Normalmente se va con esa intención, entonces por eso se utiliza personas trans, sin más, sin esa distinción. Dentro de toda esta parte de la identidad de género están también las personas no binarias, que parece que últimamente es como que ha habido un auge de interés por este tipo de personas. Las personas binarias simplemente son personas que dentro de un espectro binario, donde siempre se ha considerado en lo social que está el género femenino y el género masculino en cada extremo, las personas binarias son personas que no se consideran ni de un género ni de otro concretamente o específicamente, ya sea esporádica o continuamente. ¿Vale? Entonces es como que si nos imaginamos que en un extremo está lo femenino, en otro extremo está lo masculino, y nos imaginamos una línea, pues son personas que no se identifican del todo con uno o con otro y que van transitando, por así decirlo, o igual están en un punto. Ya cada persona se puede definir como quiera, ¿vale? Se puede identificar como quiera. Dentro de las personas no binarias, que son esas personas que no se encuadran en el binarismo de hombre o mujer, nos podemos encontrar con personas a género, que son aquellas que presentan ausencia total o parcial del género, bien sea de una forma permanente o esporádica, y nos podemos encontrar también con personas que se consideren o bien de los dos géneros, de tres géneros. También a las personas no binarias se le denomina como término, como etiqueta, el tercer género. Porque claro, como estamos en el binarismo, que son los dos, de género femenino y género masculino, es como que se dice que es otro tercer género. Y ya dentro de ese tercer género puede haber mucha variedad. También están las personas de género fluido, que dentro de ese espectro van como fluctuando. No quiere decir que sea ni en periodos fijos, o sí, puede ser periodos de forma esporádica, de forma permanente, que se sientan más de un género, de otro, más acerca de uno o de otro, o de ambos, o de ninguno, ¿vale? Son personas que su género va fluyendo y va transitando. Además, dentro de las personas no binarias también hay gente que las consideran que están dentro del abanico de la transexualidad, porque realmente
Las personas transexuales, transgénero, personas trans, se consideran como tal cuando se produce una disforia de género. La disforia de género, ¿qué es, no? La disforia de género es cuando tú no te percibes o parte de tu cuerpo o a ti mismo o a ti misma no percibes que eso pertenece a ti, ¿vale? Que no te sientes identificado o identificada con esa parte del cuerpo o con lo que ves directamente. Entonces es como que tú sientes un rechazo hacia cualquier parte de tu cuerpo. Y ahí es cuando se produce una disforia de género. Hay gente de las personas con género no binario que se consideran dentro de la transexualidad porque realmente sí que han tenido una disforia de género o porque realmente estamos hablando de que te identifica y es algo que tú autopercibes de forma subjetiva, pero hay otras personas que no se consideran trans porque consideran que lo trans parte de ese binarismo de mujer y hombre, y como el no binarismo lo que hace es rechazar que exista, rechazar que se pertenece a esa parte de lo binario, por eso no se consideran dentro de lo trans, pero como se ha dicho, con el lenguaje, con la comunicación, se puede, como es algo tan subjetivo y personal, se puede preguntar si tienes curiosidad de si esa persona se considera trans o no, y ya está. No, simplemente lo importante de las personas no binarias es preguntarle con qué pronombre prefieres que se dirija hacia ella, si prefieren un género masculino, femenino o neutro. Y igual que estamos acostumbrados a ver a alguien y decir hola, ¿cómo estás?, la siguiente pregunta podría ser hola, ¿cómo estás?, ¿con qué pronombre quieres que me refiera a ti?, para tener una conversación cómoda. Y creo que debería de ser algo que se debe de normalizar y de naturalizar porque es el día a día. Tenemos eso como gran herramienta el lenguaje, la comunicación, que es lo que nos diferencia del resto de animales, porque inteligentes hay muchos animales, no es solo la inteligencia del ser humano, pero con el lenguaje y la comunicación es una herramienta que tenemos que es muy poderosa, y con simplemente hablar en neutro nos estamos incluyendo a todo el mundo. Dentro de toda esta parte de identidad de género, creo que también es importante hablar de la intersexualidad, que hay mucha gente que considera lo intersexual o que confunde las personas intersexuales con las personas no binarias o con las personas trans. Las personas intersexuales son personas que en su nacimiento nacen con una variabilidad genética que no es propiamente dicha como mujer o hombre, o bien nacen, yo que sé, pueden nacer con vulva y vagina, pero no con útero y ovario, porque tienen una variación genética en las gónadas o en los órganos reproductivos, o pueden nacer con ambos órganos reproductivos. Es lo que antes se llamaba de forma despectiva como el hermafrodita. Entonces, creo que también es muy importante de nombrar a este tipo de población porque también se les discrimina y también pertenece a una minoría que recogemos dentro del colectivo LGTBIQ+, y realmente las personas intersexuales se puede, como el resto de personas, como todo el mundo, se pueden identificar con un género, con otro o con ninguno, o con alguna fluctuación, ¿vale? No tienen por qué ser todas personas no binarias por el simple hecho de tener un órgano u otro, porque como ya hemos dicho, la identidad de género es independiente al sexo con el que, o el género al que se le asigna nacer. Dentro de España se cree que está habiendo un auge ahora de personas no binarias, de personas trans, de identidad de género, de hablar de todo este tema, del vocabulario que hay que se expresa, y se cree que es algo nuevo, pero realmente hay registros desde la época mesopotámica de que existía un tercer género. Hay jeroglíficos que se representaba a las mujeres como con una vagina, a los hombres como con un pene, y luego había otro tercer género que en el jeroglífico se pintaba el hombre pero sin pene.
y eso es diferente al de la mujer. Entonces se considera que se puede interpretar como que desde los jeroglíficos ya existía todo esto del no binarismo y de otros géneros más allá de lo binario, de lo que se considera binario. Además, hay algunos países, en la India, por ejemplo, ahora mismo aquí en España es como que se está poniendo etiquetas nuevas, se está hablando de todo esto, se está etiquetando el tercer género, el género no binario, la gente con género fluido, pero en la India, por ejemplo, ya desde siempre se data que hay más de 2 géneros, y en países de la India y en muchos países. Y de hecho, hoy en día, en la actualidad, hay países que en el DNI, en el documento de identidad, en lugar de poner género femenino o género masculino, se pone género no binario. Estos países, lo tengo por aquí, son Argentina, Australia, Bangladesh, Canadá, Colombia, India, Nepal, Nueva Zelanda y Países Bajos. Y no es algo nuevo, o sea, son ya países que desde hace unos años consideran que esto existe, se considera importante porque lo es, y respetan que cada persona se identifique con el género que perciba. Cambiando un poco de tercio, nos vamos a la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Pues la orientación sexual se refiere a la atracción sexual, erótica, romántica, emocional, afectiva de una persona hacia otro grupo de personas, ¿vale? Aquí nos encontramos con los grandes grupos de homosexual, heterosexual y bisexual, que es lo que más se conoce, ¿no? Heterosexual, pues son aquellas personas que se sienten física o emocionalmente atraídas por el género opuesto. Homosexual serían aquellas personas que se sienten física o emocionalmente atraídas por el mismo género. Y aquí nos encontramos con lesbianas y gays. Las lesbianas sería en el caso de género femenino, cuando le atrae el mismo género, y gay normalmente se utiliza para género masculino cuando le atrae el género masculino, pero que hay otros países que gay se utiliza también para las lesbianas, lo que en España se entiende como lesbiana, y en España a veces también. Así que creo que es algo importante que nombrar. Y las personas bisexuales son aquellas personas que se sienten física o erótico afectivamente atraídas por su propio género o cualquier otro. Y esto no implica, cabe destacar, que las personas bisexuales, esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo o de manera indiscriminada, porque siempre se ha tenido un estereotipo hacia las personas bisexuales de cómo te gusta tu género y cualquier otro, eres una persona viciosa, te gusta todo el mundo, te gusta... no, que te sientas atraída hacia un colectivo o hacia un grupo de personas no significa que te atraiga todo el mundo, tanto seas heterosexual como homosexual como bisexual. Así que a ver si vamos avanzando un poquito y dejamos de considerar a las personas bisexuales como viciosas o que no les ponen pega a nada, ¿no? Como se suele decir. Dentro del acrónimo LGTBIQ+, creo que ya lo hemos explicado todo, ¿no? La L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de trans, I de intersexual, pero ¿qué es la Q? ¿No? La Q significa queer. Queer en inglés se entiende como raro. En Londres se utilizaba como un insulto hacia las personas que salían de la norma, de lo normativo, y se utilizaba como insulto. ¿Qué pasó? Que la gente que pertenecía al colectivo se adueñó del término y se produjo un movimiento social en el que cualquier persona que no se consideraba, que se le consideraba fuera de la norma, ha incrementado en estos últimos meses, por desgracia, en estos últimos años, ya sea por una causa u otra, pero están aumentando las agresiones físicas, sino que además no solo es en la vida social, sino que a nivel laboral,
a cualquier nivel sigue habiendo discriminación, se sigue sin contratar a personas trans, se sigue despidiendo a personas que por tener una identidad de género, por tener una orientación sexual. Se sigue teniendo miedo de ir solo, sola o sole por la calle porque te metan una paliza, simplemente porque hayas salido de fiesta o que hayas salido a tomarte un café, no tiene por qué ser a las 2 de la madrugada. Hay que comenzar, desde aquí pido, que hay que comenzar a naturalizar y a normalizar la situación, toda la diversidad que existe. Y sí, pedir leyes, pedir al gobierno, pedir al ayuntamiento, eso está muy bonito, pedir a lo grande está genial, pero realmente, como estamos diciendo, todo esto lo construye la sociedad. Si las normas sociales cambian, al final va cambiando la sociedad y se va cambiando las normas. Y las normas sociales y la sociedad no cambia porque el gobierno diga, cambia en el día a día y cambia en nosotros como personas, en cómo nos relacionamos con las otras personas, en lo que transmitimos al resto. Algún tipo de ejemplo que yo pondría, el típico, niño, ¿tú tienes novia? Primero, estás asumiendo su género. Segundo, estás asumiendo su orientación sexual. Si de verdad te interesa si esa persona tiene pareja, ¿tienes pareja? No tienes por qué entrar en ser novio, ser novia o ser novia. Si esa persona se siente cómoda contigo, puede hablar contigo y te puede decir qué tipo de pareja tiene, desde cuándo, todo lo que quiera, pero lo deja en la otra persona, no tienes por qué asumir nada. El ejemplo que he dicho antes de, oye, ¿cómo estás? ¿Con qué pronombre quieres que me refiera a ti? Es algo que se agradece un montón, porque se agradece muchísimo. Imagínate que tú te sientes como hombre y siempre te están diciendo de mujer. Me refiero con el pronombre de masculino y se refieren siempre a ti como con pronombre femenino. La primera vez dices, bueno, te lo tomas a risa porque, bueno, se habrá equivocado. La segunda vez, bueno, no pasa nada. La tercera vez ya empieza a mosquearte. La cuarta vez, esa persona y otra y otra y otra y otra, le estás cortando la libertad a la gente con algo tan simple como preguntar con qué pronombre quieres que se refieran a ti y sin asumir la identidad de género de nadie. Dejamos también de estancarnos en que la ropa es de hombre, la ropa de mujer, el pelo largo es de chica, el pelo largo es de chico. Mira esa cómo va, se ha hecho un pelado que parece un macho. Pues igual quiere parecer un macho, pero no eres nadie para decirle parece un macho. Entonces, comentarios así que al final ni siquiera, ese tipo de comentarios ni siquiera se hacen a la persona directamente, entonces a esa persona ni siquiera le hacen daño. Pero si tienes personas a tu alrededor que no saben cómo decirte o cómo expresar que realmente se sienten parte de un colectivo y que se sienten silenciados, de esa forma, si tú no le hablas así a otra persona o no le insultas, no le falta el respeto, de ese tipo de forma, la otra persona está sintiendo que puede contar contigo y que tiene tu apoyo. Si sale alguien en la tele, por ejemplo, de género no binario, en First Day, que suele salir gente, mira el personaje ese, ¿dónde va así? Comentario, vale, esa persona no se entera porque no le va a llegar, pero si tu hijo, tu hija, tu hije, al ver a esa persona se siente identificada y ve a esa persona como referente y no se invisibiliza porque dice, joder, hay gente, perdón por la palabra, pero hay gente como yo, y tú sueltas un comentario de ese calibre, evidentemente no va a acudir a ti. Y hay que dar apoyo. El hablar con naturalidad, el que se vea reflejado en la vida la diversidad sexual, no convierte a nadie. El hecho de, por ejemplo, con la película ahora que hay mucha polémica de la película de Lightyear, porque sale una pareja de lesbianas y se dan un beso, porque tienen una hija y se dan un beso, 10 segundos de película que sale, una película de ahora. Y está prohibida la película entera en 14 países. La última vez que yo me enteré,
porque empezaron con 17, ya no sé por cuántas va. Prohíben esa película en 14 países, eso solo nos refleja todo el camino que todavía nos queda por delante. Y el ver una escena en la que dos personas del mismo género se dan un beso no convierte a nadie. Si eso convirtiera a alguien, no existirían homosexuales hoy en día ni bisexuales, porque en mi generación, por ejemplo, no tenemos ningún referente de ninguna película Disney, poniendo ejemplo, en la que se visibilice que hay otra forma de orientación sexual más allá de la heterosexualidad. Si realmente el verlo convirtiera y si realmente te conviertes o fuera una lesión, el decir, pues hoy me quiero sentir hombre, hoy me quiero sentir mujer, hoy voy a ser lesbiana. Si realmente fuera una lesión, nadie lo sería, porque hay muchísima discriminación y la gente que piensa así es porque vive desde el privilegio de no haber sufrido nunca ningún tipo de abuso ni ningún tipo de discriminación. El hecho de que existan referentes no va a convertir a ninguna persona bigénero o heterosexual en nada, solo va a exponer que es una realidad tan válida como otra cualquiera. Que las personas que están sufriendo porque se creen que son raras, que dan asco, que se sienten mal, que están mal, porque realmente, como se ha dicho antes, lo que no se nombra no existe. Y realmente, haciendo así las cosas, lo que está transmitiendo de mensaje es que estás mal y que tú eres el raro y el que está mal de la sociedad. Y que es lo indeseado, lo feo, lo sucio. Entonces, el que haya referentes lo único que hace es que esas personas vean que realmente no pasa nada. Que existen personas como ellas y que no están solas, que no tienen que hacerse daño ni físico ni mental, porque poco se habla de los suicidios que hay en el propio colectivo. Todo por encajar en unos cánones a los que no pertenecen, simplemente porque sienten que es lo que se acepta socialmente. Dejemos de robar la niñez y la adolescencia de personas que nacen y crecen con mensajes de que ser quien eres es malo, que el insulto utilizado para cualquier cosa es maricón. Y dejemos de agredir al resto de personas y de hacernos tanto daño, porque al fin y al cabo somos eso, personas, con una diversidad enorme para amar, relacionarnos, sentir y percibir sin tener que hacer daño a nadie. Dejémoslo blanco y negro y volvamos a la gama de colores. Bien. ¿Cómo te agradezco este momento, de verdad? Porque me he preparado esto, lo he escrito de la página de Amnistía Internacional. Me he emocionado porque a mí me gusta que la gente, la cultura, y la cultura es conocer, y cuando conoces eres capaz de comprender, y cuando comprendes eres capaz de respetar. Y yo, que soy trabajadora social y que me he comunicado y que he trabajado con gente que tiene unas dificultades grandes, porque desgraciadamente he trabajado con gente que se siente excluida de la sociedad. Y cuando, me presento a las elecciones y me dan la concejalía de igualdad, yo venía de una sociedad como la vuestra, como la tuya, que eres más joven mucho más que yo, como la vuestra. Y yo había oído lo de maricones, lo de lesbianas menos, lo de maricones más. Y había oído eso. Y tenía amigos, y tenía familiares, y tenía gente de mi alrededor que tenía esa identidad y esa orientación sexual y que estaban ahí un poco escondidas. Y cuando tengo la oportunidad de estar en este puesto en el que estoy, y voy a lugares donde la gente habla de eso que tú has estado hablando, de cómo se siente, de cómo se expresa, y que no se les respeta, y que se sienten perseguidos, y que se sienten... Y me crea una impotencia, porque estando en el lugar que estás, como tú bien dices, no se trata de hacer leyes, de poner prohibidos, no, se trata de crear conciencia. Y este año yo me he empeñado en que no haya excesivo
excesiva mitología, excesiva. No, yo quería este año crear cultura, hablar de lo que significa, que la gente sepa qué significa sentirse lesbiana, sentirse trans, sentirse asexual, que todas esas palabras nos suenen, que todas esas palabras se incluyan en nuestra manera de entender el mundo, porque todas las personas existen. Y yo creo firmemente que todo lo que está, nace y crece y se reproduce bajo el sol es normal. Y todo lo que, porque es que es la normalidad, lo que los demás determinamos que es normal, ¿no? Pues pienso que es normal, porque si existe es porque ha tenido que existir. Entonces, lo único que hace falta es nombrarlo, visibilizarlo, conocerlo y respetarlo. Y me siento defraudada porque esta sala no esté llena. Y hoy agradezco a las televisiones que estén aquí, porque pienso que vosotros tenéis la misma labor que nosotros, de crear conciencia. Eva, te agradezco muchísimo, no te conocía y te quería ya desde hace tiempo porque eras compañera de mi hijo, pero bueno, me has dado una lección grande y pienso que todos tenemos que conocer y que respetar. Así que muchas gracias y nos vemos en otra.